El martillo de Esther Whitlock resbaló y le aplastó el pulgar, pero la viuda apenas siseó. El dolor no fue nada comparado con la noche que se tragó a su marido y a su cabaña por completo. Las brasas se habían enfriado hacía un mes, pero la fea cicatriz que habían dejado en el claro todavía hervía en su mente, desafiándola a creer que no podía empezar de nuevo. Así que al amanecer arrastró tablas recuperadas, algunas carbonizadas, otras deformadas, hasta formar un rectángulo rudimentario y comenzó a infundir esperanza en ellas. Un clavo, una maldición, una oración a la vez. Ella trabajaba sola, a excepción del viento y de los ojos tímidos de los niños que, después de las tareas, se acercaban a la copa de los árboles para observar el milagro que se formaba donde antes respiraban las cenizas. Los habitantes del pueblo decían que una viuda debía volver a casarse, mendigar alojamiento o marchitarse en silencio, como tantas mujeres habían hecho después de una tragedia. En lugar de eso, Esther levantó vigas con el hombro magullado y puso ventanas donde aún no habían crecido paredes, como si la luz misma fuera lo primero que quería que tuviera su casa. Al mediodía, sus palmas sangraban a través de las tiras de tela que había anudado alrededor de ellas, pero ella siguió balanceándose, recordando la risa de Isaac y la forma en que él había prometido que llenarían este valle con historias. Un carro llegó traqueteando, el predicador, Gideon Pace, trayendo galletas y la sugerencia de descansar. Pero Esther meneó la cabeza y señaló el esqueleto del marco de una puerta. «Come conmigo cuando esté en pie», dijo, clavando otro clavo con tanta fuerza que el mango se astilló. Gideon vio a los niños mirando, vio sus mejillas manchadas con el hollín que se habían atrevido a tocar de las ruinas, y se dio cuenta de que no estaban mirando boquiabiertos. Estaban aprendiendo. Al salir de la escuela, llegaron más. Ella Marston cargando 2 bisagras rescatadas. Caleb Owens empujando una carretilla de piedras. Incluso la tímida Ruthie Dale abrazando un frasco de pintura blanca como un secreto. Nadie habló. Simplemente depositaron ofrendas a los pies de Esther, luego se quedaron para levantar vigas y estabilizar las escaleras. El atardecer encontró a la viuda en lo alto de la cumbrera, su silueta resplandeciente contra el cielo dorado, clavando la última estaca, mientras una docena de cáritas abajo vitoreaban. No se derrumbó. Exhaló. La cabaña era solo un esqueleto, pero dentro de sus crecientes costillas, algo más fuerte que el dolor había comenzado a latir, un pulso que resonaría más lejos de lo que ninguno de ellos entendía. Bajo la cumbrera, Gideon inclinó la cabeza, presintiendo un sermón que ningún púlpito podría contener, mientras los niños recogían clavos caídos para guardar sus amuletos, prometiéndose mutuamente que volverían al día siguiente. Ninguno de ellos se dio cuenta de que, al reunirse allí, estaban colocando las tablas del suelo de una escuela, un lugar aún no real, solo la determinación atisbando tras los ojos cansados de Esther. Su cabaña albergaría más que una viuda. Albergaría la posibilidad para siempre. Esther se despertó antes que el gallo, con los nudillos hinchados. Pero al salir por la puerta a medio enmarcar, encontró a 3 niños ya esperando. Caleb con una caja de clavos doblados que había sacado del montón de chatarra de su padre. Ella balanceando 2 cristales desportillados. Y Ruthie agarrando un saco de bellotas para la buena suerte. La voz de Esther era áspera por los recuerdos del humo, pero suave como el amanecer. Si estás aquí para trabajar, mejor come primero. Repartió las últimas galletas de Gideon, percibiendo ojos observando desde porches lejanos mientras los rumores se extendían por el valle. Las viudas levantando muros y los pequeños siguiéndola. Como gorriones. A media mañana, 9 jóvenes formaban una fila torcida junto al claro, cada uno intercambiando un pequeño tesoro. Una bisagra oxidada, un trozo de cordel, media lata de calorías. Esther les asignaba tareas exactamente como Isaac adiestraba a los peones del rancho. Claro, firme, sin piedad. Ruthie barría las cenizas del viejo fogón. Caleb apilaba piedras para la nueva base de la chimenea. Ella lijaba las astillas de los marcos de las ventanas. Trabajaron en un tímido silencio hasta que Gideon regresó, con las mangas arremangadas, cargando un barril de agua fresca y una pregunta escondida tras su barba. «¿Sabes que estás empezando aquí?», preguntó Esther agachándose para colocar las vigas del suelo. «Estoy empezando un suelo que no se me caerá».
Gideón sonrió como si hubiera encontrado una escritura en el aserrín. Cuando los golpes del martillo disminuyeron con el calor, Esther reunió a los niños bajo la sombra de un cedro. Casi sin querer, les contó la leyenda de cómo Isaac salvó una vez a un potro de la inundación cargándolo por el arroyo cada amanecer, hasta que se fortaleció lo suficiente como para soportarlo. Los rostros diminutos brillaban. Incluso el niño mayor, Jacob Lial, de 12 años y ya entrando en la edad adulta, preguntó si realmente era posible fortalecerse mañana a mañana. Sí, dijo Esther, presionando la palma de la mano contra una viga. Esta cabaña se mantendrá en pie porque hacemos las pequeñas cosas a diario. Después del almuerzo, el alcalde Silas Bram llegó en su caballo, arqueando las cejas al ver a los trabajadores descalzos. Señora Whitlock, el consejo puede asignar fondos de ayuda para carpinteros adecuados. Ella negó con la cabeza, secándose el sudor con la manga. Estoy reconstruyendo lo que perdí, no contratándolo de nuevo. Pero podría utilizar vales de madera para que estos niños conserven todos sus dedos. Silas estudió a la ansiosa tripulación, comprendió que una foto en el periódico de la próxima semana favorecería la generosidad y prometió regresar. Mientras su caballo se alejaba trotando, Gideón susurró: acabas de negociar con orgullo y caridad en una sola frase. Esther envió el último clavo a su casa, y el contrapiso cantó bajo sus botas. Imaginó escritorios donde antes ardían cenizas, polvo de tiza en lugar de humo, historias en lugar de gritos. Cuando amaneció, despidió a sus ayudantes, pero ellos se negaron a irse hasta que cada tabla estuviera limpia. Caminando a casa en grupos al atardecer, llevaban más que herramientas. Llevaron la lección del día, que en el suelo roto pueden florecer aulas y que el testamento de una viuda puede ser el modelo para el ascenso de toda una generación. A la tercera mañana, Esther contó 16 niños esperando en el borde de su tierra, cada uno con algo en sus manos y algo más en sus ojos. Curiosidad, hambre, dolor, esperanza. Algunos habían caminado desde 3 granjas de distancia. Un niño trajo una bolsa llena de trozos de pizarra de una escuela abandonada. Otro ofrecía un libro de aritmética abollado, con las páginas rotas pero con los números intactos. Esther no rechazó ni a uno solo. Los alineó en el porche a medio terminar y dijo: si quieren ayudar a construirlo, será mejor que planeen aprender dentro también. Gideón observó desde la pila de leña, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. Estás construyendo más que una cabaña, Esther. Estás construyendo una tormenta. Ella no sonrió, pero tampoco lo negó. Ese día se levantó el armazón del tejado. Las vigas no las levantaron hombres, sino muchachos con manos callosas y muchachas con pelo trenzado que se pasaban martillos y tiraban de cuerdas sin quejarse. Caleb se cayó de la escalera una vez, pero volvió a subir antes de que pudieran formarse las lágrimas. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, Gideón pidió agua, pero fue Esther quien trajo huevos cocidos y duraznos secos para todos. Su propia cena se saltó silenciosamente. Se sentaron nuevamente bajo el cedro, y esta vez no fue una historia la que ella contó. Eran ejercicios de ortografía rayados en la tierra y el sonido de los niños repitiéndolos después de ella como si significara algo más que letras. Una niña, Miriam, se negó a hablar hasta que Esther le dejó sostener la tiza. Cuando finalmente susurró la palabra hogar, Esther miró hacia otro lado para que no la vieran parpadear. Esa noche, mientras ella y Gideón colocaban las vigas, un suave golpe resonó entre los árboles. Allí estaba una mujer mayor con una capa gastada y su nieta escondida detrás de su falda. Dicen que ustedes acogen niños, dijo la mujer, y enseñan. No tenemos nada que ofrecer excepto nuestras manos y leña. Esther tomó la mano de la niña y la condujo al porche sin decir palabra. Al anochecer, eran 19. Sin paga, sin plan, solo serrín y propósito. Más tarde, cuando Gideón le entregó el último clavo del día, dijo: no solo la están construyendo contigo, Esther. Creen que ya es suya. Ella se quedó mirando la estructura que se alzaba, sabiendo que él tenía razón. Esto no era solo una escuela. Ya ni siquiera era suya. Se había convertido en una promesa. Una que los niños desamparados del valle reclamaban tabla por tabla,
y una que ella estaba obligada a cumplir sin importar cuántos vinieran después. La noticia de la escuela de niños extraviados de Esther se extendió más rápido de lo que esperaba, se difundió entre susurros por las tiendas de artículos secos y se dictó sentencia entre los bancos de la iglesia. El cuarto domingo, desde que se había levantado el techo, el reverendo Oulten llegó sin avisar. Sus botas levantaron polvo mientras caminaba a lo largo del porche, deteniéndose justo antes de llegar a los niños reunidos dentro. Estaban sentados con las piernas cruzadas sobre colchas, recitando las escrituras de una Biblia prestada con más reverencia que cualquier púlpito jamás escuchado. Esther levantó la vista de su asiento junto a la pizarra, sin sorprenderse. Es tarde, dijo ella. El servicio empezó al amanecer. Él no sonrió. Esto no es una iglesia, señora McBride, y esta no es una escuela con licencia de ningún municipio que yo conozca. Se puso de pie lentamente, no por miedo, sino por cansancio. No tiene licencia porque no espera permiso para hacer lo que ya es correcto. Gideon estaba detrás de ella, con los brazos cruzados, tan silencioso como siempre. El predicador miró los rostros dispares, nativos, negros, blancos, todos sentados juntos, y apretó la mandíbula. «Los confundirás», dijo. «Desdibujarás las líneas que se supone deben mantenerse». Un niño, Jeremías, habló. «No nos está confundiendo. Nos está enseñando a no tener miedo». El reverendo se volvió bruscamente hacia él, pero Gideon se interpuso entre ellos antes de que pudiera pronunciar palabra. Esther no alzó la voz. «Si se trata de la ley, entonces escribe al gobernador. Si se trata de miedo, tendrás que encontrar a alguien más temeroso que yo». El predicador se fue sin bendición ni adiós. Esa noche, alguien esparció cenizas por el porche y la pizarra se partió en dos, pero Esther encontró el trozo más grande y siguió enseñando con él, dibujando en el suelo de la cabaña, mientras los niños se apiñaban en círculos más cerrados que antes. Para el final de la semana, llegaron 3 niños más, traídos por padres que no dijeron nada, pero dejaron bolsas de patatas o latas de frijoles en agradecimiento. Gideon reconstruyó la pizarra el doble de resistente y talló la parte trasera. Que nadie silencie lo que nació del fuego. Cuando el predicador regresó semanas después, no trajo nada más que un par de botas para donar. No habló, solo asintió y se fue antes de que los niños se dieran cuenta. Esther no lo mencionó en voz alta, pero cuando vio a Jeremiah mirando las botas esa noche, dijo en voz baja: «Incluso los que intentan quebrarte pueden cambiar. No te quedes de pie mientras ellos lo hacen». Y así se mantuvieron más erguidos. Todos. A mediados del verano, Esther tenía casi 30 niños bajo su techo. Se sentaban en hileras de fardos de heno, con tablas de pizarra en equilibrio sobre las rodillas, los más pequeños garabateando letras torcidas mientras las niñas mayores ayudaban a los niños pequeños a pronunciar las vocales. No había timbre, ni escritorios, ni nóminas, pero había orden. Había amor, y eso era lo que inquietaba al sheriff. Llegó a caballo un jueves, con el polvo aún pegado a su abrigo, los ojos entrecerrados por el sol mientras observaba el patio delantero de la cabaña, ahora desgastado y convertido en un parque infantil improvisado. Desmontó despacio, como si se acercara a la escena de un crimen. «He oído que tiene una escuela, señora McBride», dijo, tocándose el sombrero, pero no el tono. Esther dejó el cubo que llevaba y asintió una vez. «La tenemos. ¿Estás aquí para inscribirte o inspeccionar?» El hombre se rió entre dientes, aunque no amablemente. «Estoy aquí porque la gente sigue preguntando por qué sus dólares de impuestos no se destinan a algo como esto, ya que aparentemente está haciendo más de lo que hizo la propia escuela de la ciudad. Eso debería haber sido un cumplido, pero vino acompañado de una advertencia». Esther dio un paso adelante, limpiándose las manos en su delantal. «Ningún impuesto financia esto. Ningún funcionario lo firmó. Solo yo, mis vecinos y la esperanza que podamos reunir». La mirada del sheriff se desvió hacia Gideon, que cortaba leña detrás del granero, y hacia los niños descalzos que cantaban el abecedario al son de una guitarra. «La esperanza no paga el orden», dijo. «¿Diriges esto solo?» Esther no se inmutó. «No dirigimos, construimos».
Asintió lentamente, pero sus siguientes palabras fueron la verdadera prueba. Si alguien salía herido aquí, o si alguien te acusaba de favoritismo, o algo peor, no tienes papeles que te sostengan. ¿Seguro que quieres ese peso? El silencio se prolongó. Detrás de ella, Jeremiah apretó la mano de su hermana pequeña. Esther miró al sheriff directamente a los ojos. Ya saqué un ataúd de esta cabaña. Yo también puedo llevar ese peso. El sheriff no sonrió, pero suavizó la voz. No estoy aquí para callarte. Solo sé inteligente. Hay gente a la que no le gustan las cosas que no ha empezado. Montó en su caballo. Dudó y luego añadió, enviaré a mi sobrina la semana que viene. Ha estado muy callada últimamente. Y con eso, se fue. Pero Esther sintió que algo cambiaba. No miedo, sino responsabilidad. Si la ley observaba, también lo hacía el mundo. Y si el mundo observaba, entonces todo lo que hicieran dentro de esa cabaña debía ser digno del fuego que una vez la destruyó. El sheriff cumplió su palabra. Su sobrina, Annie, llegó ese lunes por la mañana, delgada y temblorosa, con el cabello cayéndole sobre la cara como un escudo. Se quedó sola al borde del claro, con una mano agarrando una pizarra desgastada, la otra, calva y tirante. Esther se acercó lentamente, mientras los niños la observaban con curioso silencio desde sus bancos de pacas de heno. Tú debes ser Annie, dijo Esther con suavidad. La niña solo asintió, con la mirada fija en sus zapatos. Gideon hizo una pausa en sus tareas, sintiendo que la tensión se extendía por el silencio. Annie entró vacilante en la cabaña, sentándose en el rincón más alejado, encogiéndose entre las sombras como si fueran su única amiga. Durante toda la mañana, mientras otros recitaban letras y números, la voz de Annie permaneció oculta. Durante el almuerzo, Jeremiah se sentó a su lado, ofreciéndole la mitad del pan sin decir palabra, pero Annie negó levemente con la cabeza, sin apenas mirarlo a los ojos. Pasaron los días, pero Annie permaneció callada, una observadora silenciosa entre los demás, que iban adquiriendo confianza. Una tarde, después de que los demás se fueran a casa, Annie se quedó mirando la pizarra. Esther se arrodilló a su lado. Su voz era apenas un susurro. Las palabras tienen poder. A veces hablar es como pisar fuego, pero tu voz importa, Annie. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Solo agarró su pizarra con más fuerza y se fue. El sábado trajo problemas. 3 concejales llegaron a caballo, con rostros severos. Hemos recibido quejas, comenzó bruscamente el mayor. Una escuela de verdad requiere profesores con licencia, documentos, estructura, no el capricho de una viuda. Esther se irguió, con la barbilla en alto, pero el corazón le latía con fuerza. Antes de que pudiera responder, Annie se adelantó entre los niños reunidos, temblorosa pero decidida. Levantó su pizarra. En ella, en letras cuidadosas, eran 3 palabras poderosas. Esto es la escuela. El concejal lo miró fijamente, sobresaltado. Los ojos de Annie se clavaron en los suyos. Aquí aprendo, susurró, con la voz quebrada por el esfuerzo. Todos aprendemos aquí. La silenciosa valentía de sus primeras palabras resonó más fuerte que cualquier grito. El concejal se removió inquieto, mirándose el uno al otro, humillado por la valentía de una chica que había elegido esta cabaña para finalmente hablar. Sin decir una palabra más, montaron sus caballos y se alejaron. Annie se giró, con los ojos abiertos de par en par por el alivio y la sorpresa. Esther se arrodilló de nuevo, enjugándose suavemente las lágrimas que Annie no se había dado cuenta de que había derramado. No solo encontraste tu voz hoy, susurró Esther con orgullo. Le diste a este lugar lo suyo. El otoño llegó sigilosamente con un aliento fresco, y mientras las hojas escarlatas se extendían en espiral por el claro, la pequeña cabaña comenzó a parecer menos un milagro en progreso y más una institución que siempre había tenido la intención de existir. Sin embargo, Esther sentía el invierno acercándose. Sin escritorios, sin sombrerete de chimenea, flores marchitas. Gideon sugirió una reunión de cosecha. Que el valle decida si estos niños merecen una tarde de su grano.
Y la idea echó raíces más rápido que las plántulas después de la lluvia. La voz se extendió por las ruedas de carreta y los bancos de la iglesia. El primer sábado de octubre, la escuela de la viuda ofrecía recitales abiertos seguidos de una cena compartida. Se aceptaban donaciones de madera, carbón, libros o pan en lugar de monedas. Los escépticos llegaron temprano, con los brazos cruzados, listos para presenciar el caos, pero encontraron faroles colgados de ramas de cedro y bancos construidos por las cuidadosas manos de Caleb. Dentro, Esther había cubierto de blanco una pared entera, transformándola en una pizarra gigante. Inauguró la velada invitando a Annie al frente. La sobrina del sheriff temblaba, pero cuando levantó una tiza, su voz no tembló. Deletreó libertad con trazos grandes y seguros, luego se giró y leyó en voz alta un pasaje sobre el coraje que Gideon había copiado del discurso de Lincoln. Se oyeron murmullos. Admiración, no desaprobación. A continuación, Ruthie recitó las tablas de multiplicar. Sin tropiezos, Jeremías dibujaba de memoria el mapa del valle y la tímida Miriam leía un poema que había escrito sobre cenizas convertidas en jardines. Con cada actuación de los niños, las paredes parecían respirar, absorbiendo la incredulidad y exhalando la posibilidad. Durante el intermedio, el alcalde Bram, antes preocupado por las responsabilidades, le entregó a Esther un documento formal, un estatuto provisional que reconocía la cabaña como la escuela gratuita Whitlock, válido mientras los padres lo aprobaran cada temporada. Esther firmó y luego puso el bolígrafo en la mano de Annie para que pudiera escribir el suyo debajo. Letras diminutas, pero determinación férrea. La cena siguió bajo la luz de la linterna. Pasteles, guisos y pan fresco que olía a vecinos cambiando de opinión. Incluso los concejales que habían intentado cerrar la escuela colocaron una caja de pizarras nuevas junto a la puerta antes de escabullirse. Más tarde, cuando la multitud disminuyó, Gideon encontró a Esther mirando la pared blanca como la tiza, ahora manchada por lecciones y risas. ¿Oyes eso?, preguntó. Ella escuchó. Grillos lejanos, fuego crepitante, niños riendo con las sobras de pastel. Suena como estar en casa, dijo. Gideon asintió. Suena como una generación aprendiendo a hablar más alto que las llamas que intentaron silenciarlos. Esther tocó la pared, aún caliente por el calor de la linterna. Y por primera vez desde la muerte de Isaac, se permitió creer que el futuro del valle podría ser más seguro que su pasado. La nieve llegó temprano, barriendo el valle como una confesión blanca, y la recién fundada escuela libre Whitlock parecía más pequeña bajo el vasto silencio del cielo, sus huecos tapados con trapos, mientras el viento silbaba a través de cada agujero. Sin embargo, cada amanecer, los niños entraban con dificultad, con los abrigos remendados, los ojos brillantes, cargando piñas como leña como si fueran oro. Esther se preocupaba más por la noche, cuando la alta figura de Gideon sembraba dudas sobre las tablas iluminadas por las farolas. Sin estufa, las lecciones se congelarían antes de que el aliento saliera de sus labios. La respuesta resonó por el sendero 3 días antes de la primera ventisca. El herrero Jonas Tate balanceaba aún una estufa de hierro en una carreta, alegando que había trabajado mal el metal, así que no podía venderlo, y prefería verla quemar conocimiento antes que oxidarse. Los niños chillaron. Caleb y Jacob la descargaron mientras Miriam traía mortero, y al anochecer, las chispas danzaban en una nueva lata. Ese calor lo cambió todo. Las recitaciones aritméticas ya no temblaban por los escalofríos. Las líneas de tiza se movían con más nitidez, y Ruthie, famosamente, declaró que las estufas rugían más fuerte que mis miedos. Cuando la tormenta finalmente enterró las cercas hasta la panza, la gente del pueblo se acurrucó en sus salones, excepto Esther y Gideon, quienes mantenían las linternas encendidas para que la escuela brillara como un faro. Cerca de la medianoche, el sheriff Banning golpeó la puerta, con la barba cubierta de nieve, acunando a una madre semiconsciente y a su hijo pequeño perdidos en la cresta. Esther despejó los bancos para colocar camas improvisadas, y los niños, despertados por la urgencia, formaron una cadena pasando mantas y caldo. Durante esa larga y aullante noche, ellos aprendió una lección que ninguna pizarra podría contener.
Comunidad es un verbo practicado por manos pequeñas que levantan corazones más grandes. Al amanecer, la madre susurró su agradecimiento, con los ojos llenos de lágrimas. El sheriff Banning, humilde, presentó 2 documentos oficiales, uno registrando la Escuela Libre Whitlock como refugio de emergencia y el otro otorgando a Esther una licencia provisional para enseñar en cualquier lugar del condado. Gideon presionó los papeles sobre la estufa caliente para que la tinta se secara, murmurando: «El fuego firma sus propias peticiones». Las clases se reanudaron antes del desayuno porque la rutina, como el calor, mantenía a raya el miedo, y los niños redactaron su propia carta en la pared. Mantenemos la puerta abierta. Compartimos nuestro pan. Aprendemos por quienes no pueden. Esther, leyendo su voto, sintió la mano ausente de Isaac posarse en su hombro. Una brasa del recuerdo que se avivaba hacia adelante en lugar de hacia atrás. Afuera, la nieve aún caía alta, pero dentro de la cabaña, el aire era de verano, crepitando con la nueva convicción de una generación de que el calor no era solo un regalo. Era algo que podían martillar, transportar y cuidar ellos mismos mientras el fuego del aprendizaje nunca se apagara. El agarre del invierno. Se desprendió, y mientras los carámbanos goteaban como pequeños metrónomos desde los aleros, la historia de la escuela gratuita Whitlock se extendió más allá de la cresta de los cedros. Los comerciantes se detenían en los cruces de caminos, repitiendo cómo las cenizas de una viuda dieron origen a un refugio más cálido que cualquier hogar, y pronto empezaron a llegar carretas, no con niños curiosos, sino con cajas de tesoros. Cartillas de segunda mano de Cheyenne, una imprenta averiada de Fort Laram, 3 sacos de cebada de ganaderos que juraban que su ganado cedía mejor desde que sus hijos aprendían fracciones aquí. Esther recibió cada regalo con firme gratitud, pero por dentro temblaba. Crecer significaba escrutinio, y el escrutinio una vez había prendido fuego a su mundo. Gideon sintió el temblor bajo su calma, y pasó las tardes manipulando la imprenta, forzando sus mandíbulas de hierro, hasta que por fin escupió una sola hoja de prueba titulada El lector de Aswood, volumen 1. Los niños vitorearon al ver sus propios nombres escritos en tinta junto a las matemáticas, ejercicios y el poema que Miriam había escrito sobre las flores del fuego del jardín. Una semana después, apareció un desconocido con levita, afirmando ser el profesor Lel de la Universidad Territorial. Presenció una clase de geografía donde Jeremiah señaló un mapa dibujado en 1847, cubierto de hollín sobre las paredes de tablones, y luego salió sin decir palabra. Regresó a la mañana siguiente con una cartera de cuero llena de gráficos adecuados y una discreta oferta de ser mentor de cualquier alumno listo para estudios superiores. Esa noche, la campana de la iglesia sonó inesperadamente. La gente del pueblo entró desconcertada hasta que el reverendo Oulten, antaño su crítico más severo, se hizo a un lado para que Esther y 3 de sus estudiantes pudieran dirigirse a la congregación. Annie leyó en voz alta un ensayo sobre el coraje, con la voz ahora clara como el agua de un manantial. Ruthie demostró trucos de multiplicación más rápido de lo que el alcalde podía contar los votos. Y Jacob, con las mejillas sonrojadas, explicó cómo el tiro de una estufa le enseñó la dinámica del viento mejor que cualquier libro de texto. La multitud, atónita y en silencio, estalló en aplausos, interrumpido solo por la atronadora promesa del sheriff de que ninguna ley jamás cerraría esas puertas. Puertas de nuevo. Afuera, bajo la luz de la linterna, Esther exhaló hasta que sus pulmones ardieron de libertad. Captó la mirada de Gideon y vio orgullo atemperado por la conciencia de que la pequeña cabaña pronto podría ser demasiado pequeña para su propio milagro. Sin embargo, por ahora, el valle vibraba con posibilidades. Madres cosiendo pizarras para hacer morrales, padres discutiendo sobre fondos de becas en la tienda de alimentos, niños corriendo por la nieve derretida, no hacia travesuras sino hacia las lecciones matutinas. Y Esther comprendió que lo que había reconstruido ya no era solo un techo. Era un camino que se extendía más allá de cualquier horizonte que ella o Isaac se hubieran atrevido a imaginar. El día que se colocó el nuevo letrero, el valle se concentró bajo un azul tan amplio que parecía curvarse alrededor de la cresta de cedro de la escuela, y Esther Whitlock sintió que le temblaban las rodillas, no de dolor esta vez, sino de incredulidad ante lo lejos que puede volar la ceniza cuando la llevan corazones obstinados.
El letrero tallado por las manos firmes de Gideon decía Whitlock Free School and Printing House, y sobre él ondeaba la primera edición de El Aswood Reader, ahora enarbolado como una bandera. Sus páginas entintadas crujían con el mismo viento que antaño alimentaba el fuego. Los niños formaban dos filas guiando a los visitantes a través de puertas recién cepilladas, pasando junto a pupitres construidos con viejos bancos, hacia la estufa de barriga que aún rugía como un fiel guardián. Dentro. Annie presentó al profesor Lela a sus alumnos más pequeños, mostrando las tablas de multiplicar impresas en hojas anchas y nítidas, mientras Jeremiah mostraba el nuevo globo terráqueo manual donado por la universidad. Y Ruthie prendió paquetes de semillas en un tablón de anuncios titulado Experimentos de primavera, prueba de que la ciencia podía florecer donde había caído el hollín. Afuera, el alcalde Bram cortó la cinta, pero insistió en que Esther moviera las tijeras, y cuando cayó la tela, la multitud estalló en llanto como si se hubiera consagrado una catedral. Incluso el reverendo Oulten se secó las lágrimas, confesando que el martillo de una mujer había predicado con más fuerza que sus sermones. El sheriff prometió un estipendio anual proveniente de multas que antes se malgastaban en reparaciones de cantinas, y los comerciantes desvelaron estantes repletos de plumas, pizarras y novelas de segunda mano. Pero la mirada de Esther solo buscaba a los niños, ahora de casi 50 años, cada uno con una pequeña insignia impresa en la prensa, constructor del mañana. Los llamó para que se acercaran al porche junto a ella, y con una voz fortalecida por meses de clavos, lecciones y oraciones de medianoche, le dijo al valle que una generación no se salva con leyes ni estatutos, sino con manos dispuestas a levantar vigas y mentes dispuestas a levantar ideas. Luego retrocedió, dejando que Jacob revelara la sorpresa final. Un retoño de cedro plantado donde una vez ardió el hogar de la vieja cabaña, sus raíces alimentadas con ceniza mezclada con tierra, un sermón viviente de que las cicatrices pueden alimentar el crecimiento. La luz del sol iluminaba el letrero, enviando un cálido brillo a rostros antes apagados por el miedo. Y Esther sintió la risa de Isaac en esa luz. Sintió cada ventana tapiada, cada teja remendada, cada palabra susurrada, el eco de un futuro en el que finalmente podía confiar. Al caer la noche, se encendieron los faroles, no para combatir la oscuridad, sino para anunciar el amanecer. Sembrado entre estas paredes, los niños comenzaron a cantar el alfabeto en armonía, sus voces resonando más allá de cualquier campana. Esther cerró los ojos, inhaló humo de leña y esperanza, y supo por fin que la casa había hecho más que levantarse. Había enseñado al cielo a abrirse más. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para apoyar más historias sinceras sobre historias dejadas atrás. Si la hubieras visto allí, ¿te habrías unido a nosotros? Cuéntanoslo en los comentarios.